Hola, mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Dios es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Bienvenidos. Bienvenidas sean a Lecturas de Esperanza. Una feliz semana para cada una y cada uno de ustedes, mis amados y amadas en la fe. Que Dios pueda ser enaltecido y glorificado en nuestras vidas es mi deseo y oración para esta semana. A ti, que hace poco te registraste en el canal, eres bienvenida, eres bienvenido. Muchísimas gracias por tu apoyo. Donde quiera que tú te encuentres, que el Espíritu Santo de verdad pueda llegar e impactar tu vida en bendiciones, convenciéndonos a cada uno de nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Vivir en comunión con los demás. El apóstol Pablo comparte algunos principios vitales para el funcionamiento correcto de una familia cristiana y enumera otros principios valiosos y útiles para una variedad de relaciones sociales dentro y fuera del hogar. Me gustaría, por favor, invitarte a que leyéramos allí en el libro de Colosenses, que es el libro que estamos estudiando durante este trimestre. Leeremos, por favor, ahí en el capítulo 4 y leeremos también algunos versículos del capítulo 3. Desde el versículo 18 reza la santa palabra del Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Leamos ahora el capítulo 4. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea siempre vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bendita sea la palabra del Señor. Allí en el versículo 6 del capítulo 4 que acabamos de leer, que su palabra dice, que tu palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Resulta que a veces es más sencillo relacionarse con desconocidos que con las personas de nuestro hogar o de nuestra comunidad cristiana local. Cuanto más cerca estamos unos a otros, más difícil suele resultar llevarnos bien. Pueda que tú no estés de acuerdo. Y si es lo contrario, pues gloria a Dios contigo. El apóstol expone las pautas de la vida cristiana en el hogar y en la comunidad en general. El apóstol Pablo
dirige mandatos específicos a 7 grupos dentro de la iglesia. Mandatos a los esposos, a las esposas, a los maridos, a los hijos, a los padres, a los esclavos, a los amos, a los cristianos en general. Fíjate, son 2 temas principales acá en Colosenses, desde el capítulo 3, versículo 18 al capítulo 4 y versículo 6. Los principios bíblicos acerca de las relaciones familiares y laborales. E instrucciones acerca de la oración, el comportamiento sabio y la amabilidad. Y cada uno de estos desglosados. Y lo veremos también, si no terminamos en esta sesión, en la otra, si Dios nos presta vida. ¿Qué evangelio predicamos allí, en nuestro trabajo, en nuestro hogar? ¿Qué evangelio se lee allí en la escuela donde estamos? En el barrio donde vivimos, en la colonia o en el residencial donde habitamos. ¿Qué podemos hacer en nuestras iglesias locales para fomentar más un espíritu de familia entre nuestros miembros? ¿Qué imagen de Dios es la que ven nuestros hijos como padres, como madres en el hogar? ¿Por qué tan pocos hombres asisten a la iglesia? ¿Qué se puede hacer para invertir esa tendencia que tenemos? Bueno, en un estudio, está un poquito viejito, diría yo, ¿verdad? Sin embargo, este estudio fue elaborado en el año 2011, allí en Tennessee, acá en Estados Unidos. Y los datos que se han encontrado realmente son interesantes. ¿Por qué decimos que son pocos los hombres que asisten a la iglesia? ¿Y qué repercusión tiene esta en los hijos? Se dice allí en los resultados, lamentablemente, muchas congregaciones están predominantemente integradas por mujeres, con solo un 39% de asistencia de varones en Estados Unidos. ¿Será que es tiempo que empecemos a reflexionar? Bueno, yo no soy hombre, ¿verdad? Soy mujer. Pero nosotros, ustedes, los hermanos, en la fe, o tú que me escuchas también, que todavía no te has unido al cuerpo de Cristo, hay que chequear qué es lo que está pasando. El problema es qué es lo que le estamos enseñando entonces a nuestros hijos. Cuando la madre asiste regularmente a la iglesia, pero el padre lo hace con poca frecuencia o nunca, solo entre el 2% y el 3% de sus hijos terminan congregándose regularmente. Cuando tanto la madre como el padre asisten a la iglesia con regularidad, el 33% de los niños y niñas se convierten en feligreses que asisten a la iglesia regularmente. Y aquí viene lo sorprendente. Cuando el padre es el fiel en su asistencia, pero la madre nunca se congrega, el 44% de los niños terminan congregándose regularmente. Este es el resultado más alto de cualquiera de los escenarios posibles. Mira la influencia, el poder que tiene. Y es que, de verdad, bíblicamente, en un hogar, el sacerdote, el pastor del hogar es el hombre. Imagínate tú, la mujer, y especialmente aquellas que, sin apuntar a nadie, bajo cualquiera de las causas que haya sido, está soltera, le toca que ir a trabajar afuera, seguir trabajando en la casa, educar a los hijos y también llevar la batuta para que estos niños puedan estar siendo preparados para el reino de los cielos.
Bueno, no es nada fácil, pero Dios está contigo, querida mujer, si este es tu caso. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios, que no nos desampara, que no nos deja solo. Pero cuando en tu hogar está el esposo y la esposa como Dios lo quiso, desde allá, desde el Edén, pues hay más probabilidades de éxito. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Alabado sea el Señor también si este es tu caso. Así que les animo a acoger lo que dice el apóstol Pablo, no como palabra de hombres, sino según es en realidad la palabra del Altísimo, que obra en todas y todos los que creemos en Él, como dice Primera de Tesalonicenses 2:13. El apóstol nos insta a reconocer su instrucción escrita como mandatos del Señor, de acuerdo a Primera de Corintios 14:37. Me gustaría leértelo. Dice de la siguiente manera. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. En su mayoría, en cualquier sociedad o cultura, todo comienza en el hogar. Las primeras palabras e instrucciones que recibimos provienen de nuestros padres y de otros miembros del círculo familiar. Quizás tú creciste solo con tu abuelita o tu abuelito, o una tía o un tío, o un tutora. Pero, ¿qué efecto han tenido en tu vida las lecciones recibidas en tu hogar? ¿Fueron para bien o fueron para mal? Es prudente asegurarse, en la medida de lo posible, de que esas instrucciones sean beneficiosas, no perjudiciales, para aquellos con quienes compartimos los lazos familiares más estrechos. El mandato final dirigido a todos los cristianos en Colosenses capítulo 4, versículo 5, resume la intención divina de todas estas instrucciones. Pórtense sabiamente. El consejo dado aquí, a modo de mandato, brota de la sabiduría de Dios. Quizá podríamos cuestionarlo, pero la violación de las leyes espirituales es tan grave para nuestro bienestar eterno como la violación de las leyes físicas lo es para nuestro bienestar terrenal, porque aquí si se viola la ley y te cogen, pues no, tenemos que pagar, ¿verdad? Así es. Aunque había un conjunto de leyes romanas, ahí en el tiempo del apóstol Pablo, seculares, para el hogar y las relaciones civiles, los códigos de leyes que encontramos en las Sagradas Escrituras establecen principios de genuidad, principios genuinamente cristianos para la vida dentro del hogar y la iglesia, que es la casa o la familia de Dios, como lo dice Primera de Timoteo 3:15. Así que el apóstol Pablo, como dijimos, escribe a 7 categorías. Si nosotros resumiéramos un poco, leeríamos entonces acerca que el apóstol Pablo escribe mandato para las esposas dentro del hogar, ahí en Colosenses 3:18. ¿Verdad? Nosotros lo encontramos. Y quisiera que notáramos que cuando está hablando que las mujeres estén sujetas a sus maridos, que nos detengamos un poco, ¿verdad? Porque la norma parece ser que las mujeres son las primeras destinatarias, como dice Efesios 5:22.
Primera de Pedro 3:1. Es probable que esta pauta no sea accidental. Para el funcionamiento pacífico y armonioso de la familia, la esposa y madre es la clave. En cierto modo, su sumisión al marido marca la pauta y presenta una forma sutil de liderazgo dentro de la familia. La sumisión puede parecer una expectativa excesiva, pero debe tenerse en cuenta que nunca debe ser forzada. Dentro del círculo en el que prevalece el amor, se trata siempre de una sumisión voluntaria, libremente elegida, como expresión de una obediencia amorosa a la voluntad del Señor y de un corazón afectuoso para el marido, quien merece respeto y debería hacerse acreedor a él. Efesios 5:33. Pero tan importante como la sumisión voluntaria es los límites. Amorosos son sus límites, que se encuentran expresados en las Escrituras. En primer lugar, es un mito que la Biblia ordene a las mujeres ser sumisas a todos los hombres. A ver qué tipo de hombre es, qué tipo de marido, qué tipo de esposo. Tal principio de sumisión a todo no existe en las Escrituras, ni siquiera en relación con la iglesia. Los códigos de leyes para la iglesia que se aplican tanto a hombres como a mujeres aparecen en otros lugares, no aquí en Colosenses. Aparecen, por ejemplo, allí en Tito capítulo 2, versículo 1 al 3, en Primera de Corintios del 11 al 14, en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 6. Además, el apóstol Pablo restringe el grado de sumisión que la esposa debe rendir a su marido dentro del hogar. ¿Cuál es la restricción que pone en cuanto a la sumisión? La restricción es como conviene en el Señor. En otras palabras, la Biblia no da al marido un cheque en blanco para ordenar cualquier cosa a su esposa. La esposa no debe comprometer su individualidad ni su responsabilidad para con el Señor. No debe violar su conciencia. El marido debe reconocer que la primera responsabilidad de su mujer es para con Dios y que la sumisión de ella al Señor está por encima de todo. Veamos, mandato para los maridos dentro del hogar, allí en Colosenses 3:19. Vamos a leerlo. Ya lo leímos, pero volvámoslo a leer. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Dice la santa palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Así como los maridos necesitan el respeto de sus esposas, las esposas necesitan el amor de sus maridos. A diferencia del español, el idioma griego tiene varias palabras para designar distintas clases de amor. Así, por ejemplo, está filia en griego, que se refiere a la amistad, al afecto que se siente por algo. Está estorgé, que es el amor y el afecto familiar. Está el eros, que es el amor sexual. Y está el agape, amor altruista, genuinamente interesado en el bienestar de la persona. Agape es la expresión por excelencia del amor divino que debe reflejarse en la forma en que los cristianos tratamos a las personas. Tanto en Colosenses capítulo 3, versículo 19, leámoslo por favor nuevamente. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Tanto aquí en este versículo 19 del capítulo 3, como en Efesios capítulo 5, versículo 25 y 33, se usa la forma verbal, maridos, amad. La forma verbal que se usa en griego es agapao. ¿Para indicar qué? Para indicar
ese amor abnegado que los esposos deben expresar a sus esposas. Esto significa que un marido debe tomar decisiones teniendo en cuenta los mejores intereses de él. Ese es el problema. Teniendo en cuenta los mejores intereses de su esposa y el bienestar de la familia, en lugar de centrarse en sus preferencias o en lo que pueda parecer más beneficioso para él. Notemos entonces, ¿verdad? Curiosamente, en lugar de poner alguna limitación a este amor, Pablo intensifica su mandato, especificando que el marido no debe dar lugar a la amargura, ni resentirse al llevar a cabo la voluntad de Dios de amar abnegadamente a su esposa. El amor debe ser como el de Cristo para su iglesia, que se entregó, ¿verdad? A ver, así que puedes ver aquí, ¿verdad?, los mandatos que el apóstol Pablo escribe tanto a las mujeres como a los hombres que están en una relación de matrimonio, ¿verdad? En otras palabras, o de otra manera, las motivaciones y los sentimientos de cada uno son importantes. En consecuencia, la sumisión de la que el apóstol Pablo habla no es forzosa, sino que debe brotar del amor genuino del esposo para su esposa. Un amor que procede ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y así que aquí en este capítulo 3 y 4, también Pablo escribe mandatos para los hijos y los padres del hogar, en Colosenses 3, 20 al 21. También escribe mandatos para siervos y amos, Colosenses 3, del 22 al capítulo 4, versículo 1. Y también da instrucciones generales para los cristianos. Aquí en el capítulo 4, versículo 2, 3, 4, 5 y 6, que lo trataremos en la próxima lectura. El Señor Jesús tiene un cuerpo bien organizado, mediante el cual obrará el gran maestro. Busca dar lecciones. ¿A quién? A nosotros, ¿verdad? Los que conformamos el cuerpo de Cristo. El Señor tiene este cuerpo organizado, la iglesia. Escribe acá la escritora americana Elena de White. Puede haber más de una veintena de Judas entre ellos, la iglesia, entre los miembros. Puede haber un impetuoso Pedro que bajo circunstancias de prueba niegue a su Señor. Puede haber personas representadas por Juan, a quien Jesús amaba, pero que tengan un celo que destruiría las vidas de los hombres, pidiendo fuego del cielo para vengar un insulto a Cristo y a la verdad. Sin embargo, nuestro gran maestro busca dar lecciones de instrucción. ¿Para qué? Para corregir estos males existentes. Hoy el Señor también está haciendo lo mismo con su iglesia, que la conformamos nosotros, todos y todas. Y nos señala los peligros que hay. Está presentándonos el mensaje laodicense. Nos muestra que todo egoísmo, todo orgullo, toda exaltación, todo prejuicio e incredulidad que conduzca a la resistencia a la verdad y deje la verdadera luz, son peligrosos. Y a menos que medie arrepentimiento, quienes acarician estas cosas serán dejados en la oscuridad, así como lo fue la nación judía, ¿verdad? Tu casa ha sido dejada desierta, les dijo Jesús, ¿verdad? Así que por eso sabemos que
ya lo que acontezca allá en la nación que se llama ahora Israel no tiene nada que ver con las profecías de la palabra del Señor, porque ellos dejaron de ser el pueblo de Dios. No así, pues, todos aquellos, sin importar de qué etnia, de qué cultura, de qué punto geográfico vengamos, si aceptamos y reconocemos el sacrificio de Cristo, al Mesías, al ungido de Dios, como el Cordero de Dios, lo aceptamos en nuestra vida como nuestro Salvador y nuestro Señor, venimos a pacto con Él, pues entonces somos verdadero pueblo de Él, en toda la ancha faz del mundo. Y también la puerta está abierta para nuestras hermanas y nuestros hermanos judíos. Alabado sea el Señor. Así que busquemos hoy, cada alma, responder a la oración de nuestro buen Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude. Que todos podamos ser uno, como Cristo es uno con el Padre. Obremos nosotros, seguidores de Jesucristo, según este objetivo. No volvamos las armas de combate contra nuestras propias filas, hermanos y hermanas. Que sean apuntadas contra los enemigos de Dios y de la verdad. Imitemos la oración de nuestro Salvador, la que nos enseñó, la que dijo ya en San Juan, capítulo 17, ¿verdad? Versículos 11 y 15. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Alabado sea el Señor. Abramos la puerta de nuestro corazón a Dios Espíritu Santo, pues Él es santificador y la verdad es el instrumento. Debe haber una aceptación de la verdad tal como lo es en Jesús. Esta es la única santificación genuina. ¿Te acuerdas? San Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La oración de Cristo no solo fue para quienes eran sus discípulos en aquel entonces, cuando estaba orando Jesús a Dios Padre, sino para todas y para todos, para ti, para los que creerían en Cristo, gracias a las palabras de sus discípulos. Incluso lo es para ti hoy, que te has dispuesto a aceptar su sacrificio salvífico, a hacer pacto de fidelidad con Él a través del bautismo y profesar tu fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tu pecado, mi pecado, cada día, dentro de tu casa, fuera de ella, en tu trabajo, en tu vecindario, en la escuela, donde quiera que estés. Cuando los creyentes están unidos a Cristo, la vida verdadera, entonces podremos decir que tenemos comunión también los unos con los otros, como el Señor nos ordenó. ¿Qué versión del Evangelio estamos viviendo en nuestras familias? Que Dios nos ayude a que esta versión del Evangelio sea realmente la que enaltezca a nuestro Señor Jesucristo, en la que se pueda leer el amor, la sencillez, la humildad, la abnegación. Que Dios nos bendiga abundante y poderosamente es mi deseo y oración. Gracias por ser parte de Lecturas de Esperanza. Te invito nuevamente a estar conmigo si Dios así lo permite. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Amén.